Sejam todos muito bem-vindos Sean todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. tema geral Gênesis, o princípio. Tema general Génesis, el principio. Mensaje 34. La muerte de Abraham Isaac, y los descendientes de Isaac. Lectura de la Biblia, Génesis 25, 25 del 1 al 34. Nós Llegamos para falar sobre a morte de Abraão, para hablar sobre la muerte de Abraham sobre y también o nascimento dos filhos de Isaac. sobre el nacimiento de los hijos de Isaac. Pero antes, comentar pouco mais yo aún quería comentar un poco más daquilo que con nós respecto terminamos a mensagem de lo que terminamos del mensaje de ayer a la noche, mensaje 6 del mensaje de la conferencia de tropas y capitanes, usando el texto bíblico de Salmo 42, versículos 1 y 2. registrado Para que quede registrado en este mensaje essa preciosidade. esta preciosidad. Hemos insistido mucho A nossa prática de imersão na palavra para que nuestra inmersión en la palabra, nuestra práctica em anotação, transcrição, en registrar, tomar nota, transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios, fique de que maneira nada de esto se haga de una manera mecánica y automática sem muito sentido, y sin mucho sentido vida. para obtener vida. Da frutificação, Este año es año de la fructificación. necessidade de Por lo tanto, hay una necesidad de que todo lo que hagamos uma forma, no lo podemos hacer de una manera mecánica ni religiosa, vamos sino ter que buscar vamos a tener que buscar obtener vida fizemos en todo cuanto hacemos, principalmente com a palavra. en cuanto se relaciona a la palabra de Tenho Dios. falado que você pode fazer Yo horas he de dicho imersão, mas que usted puede hacer horas de falar inmersión, com você, pero si el Señor no habla con usted, vão. todo habrá sido en A vano. imersão, ¿Por qué hacemos la inmersión? nosso Deus Es para que nuestro Dios vivo conosco, hable con nosotros, particularmente con usted. precisa Dios falar necesita hablar con cada uno de nosotros. vivo de Deus, El hablar vivo de Dios es lo que nos mantiene vivo, direção clara, nos mantiene con dirección clara y bien alimentados. Eu usei então no término da Entonces yo usé 6 en final del mensaje 6 de la conferencia de tropas y capitanes, 42 Salmos 42, y voy a usar nuevamente la versión King James actualizada. como Versículo 1, a corça como el ciervo pelas águas, brama por las corrientes de las aguas, assim por ti, ó Deus, así clama por ti, oh Dios, alma, el alma mía. corça. Vocês Siervo. podem buscar, Ustedes pueden buscar e investigar corça é animal que el ciervo o corza precisa muito de água. es un animal que necesita mucho del agua, Mas não água suja, mucho de agua, pero no agua sucia, sino agua corriente, agua limpia. a própria constituição da corça. Y la propia constitución del ciervo o corza Seres humanos, no es como nosotros los seres humanos. temperatura Para regular nuestra temperatura corporal, nosotros transpiramos. precisamos eliminar calor. Y cuando necesitamos eliminar calor del cuerpo, nosotros transpiramos y a través de eso transferimos el calor al medio ambiente. Pero el ciervo no transpira. Por lo tanto, él necesita respiração e também de respiración y mucha agua para regular su temperatura. é animal Entonces, que es un animal precisa de que água necesita limpa. de agua limpia. Corça, Y esta corza, este ciervo, aqui
esta palabra. Aquí dice, cómo suspira el siervo por las corrientes de las aguas. Esta palabra suspirar es más que desear. Palabra suspirar esta palabra suspirar es respirar profundamente, respirar pesadamente. Es un deseo ardiente por las aguas que hay y aún por las aguas corrientes, porque de eso depende que él sobreviva. Ella necesita continuar viviendo, buscando aguas corrientes. Hermanos, nosotros necesitamos tener este tipo de actitud con la palabra. Dependemos totalmente de la palabra para vivir. Sin la palabra, nosotros morimos. Nosotros morimos. Nosotros suspiramos como la corza suspira por el agua corriente. Nosotros también tenemos que depender de la palabra, tenemos que buscar. Usted puede no depender de otras cosas, gracias a Dios, pero dependemos sí o sí de la palabra. Yo dependo de la palabra. Por eso Jesús dijo, cuando Satanás le tentó, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos esta dependencia. Si no oímos la palabra de Dios, no vivimos. Entonces necesitamos tener esta ansiedad, tener este suspiro, hasta un respirar profundamente. Cuando estamos sin respirar esta palabra, sin las aguas corrientes, nosotros morimos. Sin agua corriente, nosotros no conseguimos sobrevivir. Por lo tanto, hermanos, este es el primer punto. Segundo punto, continuando. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces mi alma también suspira, también respira profundamente en búsqueda de Dios. Ayer yo dije que hacer la inmersión sin la voz de Dios, sin el oír la voz de Dios, sin oír el hablar de Dios, hermanos, nosotros estamos haciendo de esto una cosa vana. Necesitamos oír la voz de Dios, oír el hablar de Dios. Y ahora, con este salmo, nosotros entendemos que el hablar de Dios en verdad es el propio Dios a quien nosotros buscamos. Entonces mi alma clama por Dios. La palabra es Dios quien la habla, pero mi búsqueda, yo necesito buscar. Versículo 2, tiene sed de Dios. Sin Dios, yo no vivo. Yo necesito de Dios como el agua corriente para aliviarme. Todas las tensiones de un siervo necesita el agua corriente. No solo de Dios, sino que el Dios vivo. Él es un Dios vivo. No es una práctica mecánica que resolverá nuestros problemas. Nosotros necesitamos del Dios vivo. Y no solo esto. Ahí viene, dice, ¿cuándo podré entrar? ¿Cuándo me pondré y me presentaré delante de Dios? Cuando escucho el hablar de Dios y busco desesperadamente encontrarme con Dios, cuando me encuentro y oigo su hablar, yo tengo una reacción. Mi reacción es pedirle permiso de entrar donde Él está, entrar en las recámaras del Rey, pedir permiso para presentarme a Dios y abrir mi corazón y hablar de mis sentimientos, de todo aquello que yo siento por Dios, que yo siento por las palabras que vienen de Él. De aquí en adelante, hermanos, principalmente en este año de fructificación,
Nosotros no podemos hacer nada de una manera mecánica. Nosotros necesitamos buscar a Dios. Necesitamos encontrar a Dios. Necesitamos, hermanos, tener esta desesperación. Sin agua corriente, sin agua corriente, nosotros no vivimos. Nosotros necesitamos del hablar de Dios, necesitamos del propio Dios, que es un Dios vivo. Amén. Hoy están sin reacción, ¿eh? ¿Qué sucedió? ¿Ustedes durmieron muy tarde ayer? Vamos a terminar la reunión. Oh. Vamos então para a mensagem número 34. Vamos al mensaje número 34 entonces. Génesis 25. Génesis 25. Abraham se casa con otra mujer que se llamaba Setura. Ella le dio a luz a varios hijos. Ahí, versículo 5 viene lo que importa. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos, versículo 6, 25:6, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Tuvo como Agar como concubina y Setura, pero su mujer oficial era Sara, Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Por lo tanto, Isaac era el único heredero de Abraham, principalmente heredero de la promesa que Dios dio a Abraham y heredero de la bendición de Dios. Hermanos, es muy importante que usted vea que Dios, cuando creó al hombre, lo bendijo, y el hombre perdió esta bendición al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando desobedeció la palabra de Dios. Y a partir de Abraham, la bendición de Abraham volvió a Abraham, volvió al hombre. Y esta bendición, con esta bendición, Dios le dio también promesas. E Isaac, por ser hijo de Abraham, heredero de Abraham, él heredó la bendición de Abraham, esto es, la bendición que Dios dio al hombre allá en la creación, y el hombre perdió en Adán cuando cayó. Entonces nosotros, gracias a Dios, Dios a través de Abraham, el hombre recuperó esta bendición. Isaac, él obtuvo esta bendición, y a pesar de que Abraham tenía otros hijos como Ismael y como estos otros 6 hijos con Setura, pero ninguno de ellos repartió la bendición de Abraham con Isaac y ni las promesas que Dios dio a Abraham. Isaac fue el único que heredó la bendición y heredó las promesas de Dios. ¿Verdad? Esto es muy importante, este principio de Dios, porque Abraham sabía que a los ojos de Dios Isaac era el único descendiente o simiente que heredaría las promesas de Dios dadas a él para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hasta las promesas que Dios dio a Abraham no eran para su bienestar personal. Las promesas que Dios dio a Abraham, que Isaac heredó, son para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios.
Dios nos llamó como trabajadores de la última hora y es para hacer su voluntad. Entonces, toda nuestra vida, nuestro servicio, todo es para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver que de una manera, esto es una figura, Isaac heredando todo lo que el padre tenía, es una figura de que Cristo era el Hijo único de Dios, que es el heredero de Dios. Entonces vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Isaac fue considerado el único heredero, el único hijo. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el único Hijo del Padre. Entonces, Cristo es el Hijo unigénito del Padre, del Dios. Capítulo 3, 16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Jesús dijo eso. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es del Hijo, es de Cristo. Entonces, si Cristo nos da, nosotros recibimos todo lo que el Padre le dio a Él. Entonces, a través de Cristo recibimos todas las cosas de Dios. Capítulo 3 de Juan todavía, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por lo tanto, hermanos, Cristo es el Hijo único de Dios. Y Dios todo lo que tenía a Él. Si nosotros queremos alguna cosa de Dios, nosotros necesitamos ir a Cristo, al Hijo. Isaac entonces se tornó el heredero de las riquezas de su padre, no por mérito, sino por la gracia de Dios. Nosotros sabemos que Abraham creyó en las palabras de Dios y Dios entonces, Dios lo imputó a él como justicia. Pero Isaac no hizo nada. Isaac apenas heredó la bendición de su padre. Por lo tanto, hermanos, eso significa gracia. Eso es lo que recibimos de Dios. Nosotros no estamos aquí sirviendo a Dios, amando a Dios, porque nosotros nos merecemos, porque hicimos algo bueno para Dios. Nosotros estamos aquí porque nosotros recibimos todo de Dios a través de la gracia, por todo lo que Cristo hizo por nosotros, y hoy nosotros no recibimos todas las dádivas de Dios por mérito, sino por gracia de Dios. Vamos a continuar entonces en Génesis 25, viendo la muerte de Abraham. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años.
y fue unido a su Vamos lá, pueblo. vamos fazer um pouco de exercício, né? Vamos a hacer un poco de ejercicio. Abraão, né? Abraham, Bom, vamos deixar para depois. Aqui, Abraão, vamos a dejar para o después. que aconteceu? Aquí Abraham, versículo 7, Isaac e Ismael, seus filhos, na y lo caverna sepultaron, versículo de 9, Macpela, Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, que Abraão comprara heredad aos que seus compró servos. Abraham de los Ali hijos foi de Ed. sepultado Allí Abraão fue e sepultado Sara, Abraham y sua Sara, su mujer. Eu expliquei pouco melhor para os irmãos Yo na expliqué sala un poco mejor a los hermanos en la sala sobre a razão por que sobre la razón viveu a por la vida cual inteira Abraham vivió su vida entera por la fe pedaço de terra. sin tener un pedazo de tierra. Na terra Él que peregrinó Deus en la prometeu tierra que Dios prometió darle, partiu dessa pero terra. él cuando Ele não partió de la recebeu tierra, sequer él no recibió ni siquiera una palma de tierra, porque su corazón no estaba apegado a este mundo terrenal. Él aguardaba, según Hebreos capítulo 11, él aguardaba la patria celestial. Él buscaba una ciudad celestial que tiene fundamentos. Entonces su corazón era totalmente desapegado, desarraigado a las cosas de la tierra. Aunque Dios lo hubiese enriquecido mucho, con mucho ganado, mucho rebaño, muchos siervos, siervas, él tenía plata, oro, pero Abraham no puso eso en su corazón, porque él sabía que todo lo que Dios le dio era para servir a Dios, es para ser útil, para hacer la voluntad de Dios. Entonces Abraham no tuvo ni un deseo de tener pedazos de tierra aquí en la tierra. Sin embargo, cuando Sara murió, él fue a adquirir un campo, una caverna que se llama caverna de Macpela. No queda un poco no es antagónico esto, no es contrariado, porque cuando él estaba en vivo, él no buscaba nada aquí en la tierra para él. Pero cuando en la muerte de Sara, él necesitó comprar un pedazo de tierra para enterrar a su muerta y ahora para enterrarse a él propio, él mismo. No sé si usted entendió por qué él hizo esto. ¿Entendió o no? No entendió. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. No somos de esta tierra. Pero yo aún tengo esta carne que está en la tierra. Tanto es que por un lado yo soy ciudadano del cielo, pero por otro lado, por yo estar en la tierra, usted está aquí en Brasil, usted puede tener que tener un pasaporte brasilero. Ese pasaporte brasilero es porque usted tiene su cuerpo físico viviendo en el territorio brasilero, ¿verdad? Pero por otro lado, yo no pertenezco a esta tierra. Yo soy del cielo. No soy de esta tierra. En verdad, tenemos un pasaporte celestial. Pero por existir este cuerpo que aún está en la tierra, yo aún necesito de las cosas de la tierra. ¿De qué manera? Por eso, en cuanto yo vivo y vivía, Abraham no se preocupaba en tener un pedazo de tierra, pero muerto, él necesitaba colocar este cuerpo que es de esta tierra en algún lugar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Abraham se fue, pero su cuerpo quedó. Y su cuerpo necesita estar en la tierra. Entonces, ese cuerpo que quedó aquí en la tierra, él no podía colocar de gracia o de favor en sepultura de otros.
¿Entendieron? embora nós não somos cidadãos desse Aunque reino no aqui da somos terra, ciudadanos del reino de la tierra, mas nós somos temos ciudadanos del esse cielo. corpo terreno. Pero este Por isso cuerpo nós es temos terreno. passaporte Por brasileiro. eso tenemos pasaporte brasileño. Mas quando Pero Abraão morreu, cuando Abraham Sara murió, esse o cuando corpo Sara precisa ser murió, enterrado, ese cuerpo necesita ele ser não enterrado pode y él no de puede favor enterrar de ninguém. por el favor de alguien. Dos céus não deve El favor a ninguém cuerpo, aqui na terra. el pueblo del reino de los cielos no debe un favor a nadie en la tierra. Yo necesito tener un pedazo de tierra para enterrar Material de corpo humano, lo que tengo de material de cuerpo humano. Yo necesito enterrar y no puedo enterrar de gracia en la sepultura de otro. Entonces aquella tierra que él compró del Eteo, él compró un campo y al final del campo había una caverna llamada caverna de Macpela. Entonces este campo y esta caverna de Macpela era el lugar para enterrar a alguien del reino de los cielos. Você sabe como funciona uma embaixada? ¿Usted sabe cómo funciona una embajada? Você sabe ¿Cómo funciona un consulado? ¿Sabe cómo funciona? Por ejemplo, embaixada la embajada do Canadá, de Canadá Brasil, em en el Brasília. Brasil, en Brasilia. Ali, ele, Allí, o Canadá, Canadá, faz parte do que no es Brasil, parte não é do de Brasil Assim y no es de como nós Brasil, não somos da terra, así como nosotros no somos de la Canadá, que não é tierra, do Brasil, Canadá aquí no es de precisa Brasil, ter uma necesita representação no tener Brasil. una representación en el Brasil. Vocês entenderam? Então, ¿Entienden? compra uma Entonces, casa, compra que é una a casa sua embaixada, que es su embajada. o Y território esa, dessa embaixada y ese terreno, ese não é territorio de la brasileiro. embajada, Você sabia disso? no es territorio brasilero, O ¿sabían? território da embaixada Es canadense pertence ao Canadá. El territorio de la embajada canadiense pertenece a Canadá. Canadá que manda ali. Canadá manda ahí. Aquele campo Entonces, ele aquel comprou campo de Efron, que él compró de Efrón, aquel campo no es más dos homens dessa terra. de los Aquele hombres de esta campo tierra. é Aquel de campo Abraão, do es de Abraham, reino dos céus. del Então, reino aquele de los campo cielos. pertence ao reino dos Aquel céus para campo enterrar pertenece os al reino de los cielos para enterrar los cuerpos de los que pertenecen al reino de los cielos. Então, ¿Entendieron? É por isso, irmãos, que Abraão, Es por eso, hermanos, de Sara, que Abraham en na su sua muerte, morte, la muerte de Sara y en su precisaram propia muerte, comprar pedaço de terra, necesitaron uma comprar caverna un pedazo para de enterrar tierra, seus mortos, una caverna porque para ele enterrar sus não muertos, deve favor a porque él no le debe favores a nadie. Nosotros aquí en la tierra, hermanos, aunque no somos de la tierra, nosotros no le debemos favores a nadie. Todo lo que necesitamos para funcionar del reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros compramos. Nosotros pagamos un precio. Nosotros no vivimos del favor de nadie, ni favor político. Nosotros pagamos con nuestro propio dinero. Es decir, el dinero es del Señor. Así funciona. La obra del Señor no es financiada por el mundo. La obra del Señor es financiada con nuestro dinero, con dinero del Señor. No vivimos de favor de nadie. Esta es nuestra dignidad. Tenemos nuestra dignidad. No somos de la tierra, pero todo lo que tenemos aquí en la tierra es del reino de los cielos. Y es para el reino de los cielos. La estancia está aquí en la tierra, pero es para el reino de los cielos. ¿Es verdad? Local de reunión donde usted se reúne. El CP donde trabajamos, aunque sea alquilado. Pero aquel lugar, hermanos, es una embajada del reino de los cielos. Bueno, espero que hayan entendido. Entonces Abraham también fue enterrado. Y después de la muerte de Abraham, vamos a continuar, versículo 11. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve.
Entonces Isaac heredó la bendición de Dios a través de la gracia, así como Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. ¿Dónde está ese versículo? Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. Solo para que usted, vamos a mirar ahí para que solo usted fije este versículo en su memoria. Versículo 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Enseguida describe todo tipo de bendición. Bendición del Padre de nos escogió. La bendición del Padre de habernos predestinado antes de nacer. La bendición del Hijo en haber hecho la redención para rescatarnos de nuevo para Dios y de regreso a Dios con su sangre preciosa. Y también la bendición de desvendarnos los misterios de su voluntad, que Cristo encabece todas las cosas. Y también la bendición del Espíritu, que es que el Espíritu se tornó la garantía y somos sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Todo esto es parte de la bendición que Dios dio a Abraham. Hoy nosotros somos bendecidos. Usted es un bendecido. Dios, con toda bendición espirituales, dio a la iglesia y usted es parte de la iglesia. Señor Jesús. Bien, vamos a continuar en Génesis 25. Donde estamos, versículos 12. Aquí habla de los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Yo no voy a leer todo esto, ustedes lean después. Versículo 16, estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Entonces, de Ismael fueron engendrados 12 príncipes de la descendencia de Ismael. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Aquí, donde la descendencia de Ismael habitaron. Aquí dice, desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Entonces, toda aquella región debajo del Negev, y yendo en dirección a Egipto, y toda aquella región de la península arábiga, estos son considerados, veré lo que preparé, y habitaron desde Ávila a Sur, que mira, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, es una región desértica. En la frontera nordeste de Egipto, en dirección a Fenicia, que queda en el litoral del mar Mediterráneo. Fenicia y Canaán. Ellos son los ismaelitas, son históricamente identificados con las tribus nómades y seminómades de la península arábiga. Y ellos son los considerados como los ancestrales del pueblo árabe del norte y habitaron entre Egipto y Asiria.
manteniendo un estilo de vida de desierto. Son los hijos de Ismael. Ellos se establecieron en la frontera de sus hermanos. Esta palabra, que es una palabra frontera, es más fuerte. Que ellos vivieron en hostilidad contra todos sus hermanos. Es un pueblo hostil. Y es un pueblo que no se da con nadie, sino que está siempre en lucha con sus vecinos. Estos son los hijos de Ismael. Esto es confirmado en Génesis 16, que nosotros leímos esto, Génesis 16, 12. Cuando dice, cuando Dios habló sobre Ismael y dijo a Agar y le dijo, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. En verdad esa palabra, delante de todos, quiere decir que él vivirá en hostilidad contra todos sus parientes. Así está en la versión King James actualizada. Él vivirá en hostilidad contra todos sus parientes. Es un pariente que no se da con nadie, los descendientes de Ismael. Ahora vamos a los descendientes de Isaac. Vamos a hablar un poco de los descendientes de Isaac, que es lo que nos interesa. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Es muy interesante, hermanos, que Isaac era de 40 años. Ustedes recuerdan que yo hice un cálculo con ustedes o con los que estaban presentes conmigo, ¿recuerdan? Que Isaac, cuando su mamá murió, Isaac tenía, ¿cuántos años tenía Isaac? 37 años. Y ahora, a los 40 años, Isaac se casó y recibió a Rebeca. Cuando el siervo más viejo de la casa de Abraham fue hasta Padán Aram y trajo a Rebeca para que Isaac se case. Entonces Rebeca era hija de Betuel, que era arameo de Padán Aram. Hermanos, ¿dónde queda Padán Aram? Padán Aram quedaba cerca de Aram, donde Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, su padre lo llevó a Harán. Entonces, en las cercanías de Harán estaba Padán Aram. Es una región de... Señor, no es panadería, no es un lugar, no es lugar. Ese lugar son aquellas planicies vastas dominadas por plantas gramíneas bajas, con pocos árboles que son esenciales para criar animales, ganado, y también agricultura. Padán Aram estaba en Padán Aram, en la parte superior del río Éufrates. Al norte de la... Quien le guste la geografía puede ver. Y arameo, ¿qué es un arameo? ¿Quiénes son los arameos? Se refiere a los descendientes de Aram. Y Aram era uno de los hijos de Sem. Vamos ahí. Génesis 10, versículo 22. Vamos a ver ahí, Génesis 10, por curiosidad. 10, 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Alfaxad, Lud y Aram.
Entonces los arameos Arã, tá? se originaron en Os Harán. arameus referem-se aos Los descendentes de arameos e a língua se refieren a los aramaica, descendientes de Aram, y la lengua aramea falada por eles, hablada tornou-se por importante ellos no Novo se Testamento. tornó muy importante en el Se Nuevo vocês Testamento. sabem, Jesus Porque falava si no sé si em ustedes arameu. saben que Jesús hablaba Os en seus arameo discípulos também falavam em arameu na y sus região da discípulos también Galileia. hablan arameo en la región de Então, a Galilea. influência da língua, né, Entonces la dos influencia arameus de esta era muito lengua forte. de los arameos era muy fuerte. E Arã Y refere-se à Aram Síria antiga, a Síria antiga. E es dos la filhos Siria de Arã, antigua. como já disse, tá bom? Então, Y uno de los conforme hijos nós es falamos de na Aram. mensagem anterior, Y como hablamos en el mensaje anterior, Isaac tenía 37 años cuando su madre Sara murió y tomó por esposa a Rebeca a los 40 años de edad ter filho somente aos 60 anos de idade. y tuvo hijos solamente a los 60 años de edad. Ele não tinha Pasaron filho. 20 años más. Versículo 21 fala assim: Isaac orou ao Senhor por sua Isaac mulher, oró porque al ela Señor por su era mujer. estéril. É muito Y interessante, oró né? Isaac a Jehová No por su nosso mujer que era estéril. registro da Bíblia, 25, todo aquele 21. que Deus escolheu Todo aquel que Dios escogió tinha um problema de esterilidade. Isso na tenía Bíblia problema de prova esterilidad. Eso prueba nós, a humanidade, que nosotros, la humanidad, dá mais fruto para Deus. no da más fruto para Dios. La humanidad no es capaz de dar frutos para hacer la voluntad de Dios. Pero Dios curó la esterilidad de Sara y ahora Dios también va a curar la esterilidad de Rebeca. Y así como Dios está curando nuestra esterilidad. ¿Por cuántos años, hermano, era tan difícil que nosotros engendremos a alguien en la iglesia? Pero ahora, hermanos, el Señor nos está bendiciendo, principalmente a través del ven y ven, principalmente con ustedes adolescentes, con TCI. Salimos a un barrio, hacemos ven y ven en aquel barrio. Ustedes los adolescentes, con la energía de la vida, son capaces de traer muchas personas, muchos adolescentes, porque Dios curó nuestra esterilidad. Entonces, E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Rebeca concibió, se embarazó y solo que estaba sufriendo mucho en este embarazo. Había una lucha, hermanos. Toda madre, toda mujer embarazada sabe que llega un momento en su embarazo que su hijo comienza a moverse en su vientre, a hacer movimientos, empuja la panza de su madre. Eso es normal. Algunos fetos, algunos niños son más activas que otras. Algunas son calmas y otras son más agitadas y comienzan a moverse en la barriga de su madre. Pero creo que esta situación de estos 2 niños, dentro de la panza de Rebeca, no eran movimientos normales. Debía haber sido una lucha, debe ser una lucha terrible ahí adentro. Porque Rebeca no aguantaba más de tanta lucha. Su panza quedó como un ring. Y entonces ella dice, ¿para qué voy a vivir? ¿Por qué toda esta pelea? Entonces Dios le respondió, hermanos, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya voy diciendo acá, ¿usted cree que esta experiencia Rebeca no le contó a su marido Isaac?
Con seguridad, Isaac escuchó lo que Rebeca le relató de lo que Dios le dijo a ella. Son dos naciones que luchan y van a nacer y van a luchar, se van a dividir. Y uno luchará contra el otro y el más joven se capacitará más y el más viejo servirá. Pero Isaac no tenía esa percepción. Usted va a entender después. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Esta lucha debía haber sido una lucha muy fuerte, como les dije. Dios necesitaba un descendiente de Isaac para hacer la voluntad de Dios y engendrar a Cristo. En Mateo capítulo 1, versículo 1, que Dios escogió a Jacob, a Israel. Cristo vino no de la descendencia de Esaú, sino de la descendencia de Jacob, de Israel. Entonces Jacob, Esaú, representa a Edom, porque cuando Esaú sabe qué significa Esaú, significa peludo, áspero, grosero, rudo. Y Jacob, y el nombre Jacob significa aquel que toma por el calcañar, o suplantador, aquel que suplanta a los otros. Entonces, hermanos, ninguno de los dos nombres son buenos. Es interesante que en aquel tiempo los padres y madres son muy sinceros cuando nace un hijo. Le dan el nombre, aunque sea ruin, le dan el nombre, dan un nombre peludo, nombre de rudo, grosero, de suplantador. Entonces es muy extraño, pero revela la característica del niño. Y Esaú, esta lucha de dos reinos, Esaú representa a Edom. Edom significa rojo. Vamos a mirar. Yo quería pasar delante esta parte, pero creo que vale la pena por causa del versículo 30 que vamos a ver. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces Esaú también fue llamado de Edom por causa del guiso rojo. Rojo significa Edom, pero en relación a Edom, miren lo que dice la Biblia. Génesis 36, versículo 1. ¿Tienen paciencia de ver estas cosas o no? Aparentemente son los adultos que se interesan por eso. Pero es interesante ver en la Biblia lo que significa la descendencia, cada línea que cada uno tomó. Capítulo 36, versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab, versículo 43, 36, 43. As suas habitações na terra da sua possessão. 36, 43. Magiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Jeremías 49. 49, 7. Jeremías 49, 7.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en já Temán? pereceu o conselho dos ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? desvaneceu-se-lhe ¿Se corrompió su sabiduría? Fugi, voltai, Huid, retiremos volved para as atrás, cavernas. habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, Trareis porque sobre ele el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo Bom, quer dizer castigue. o quê? A Hermanos, ¿qué característica quiere do povo decir? Edom Que la característica é del pueblo de povo Edom que se acha es un muito pueblo sábio. que se cree muy sabio. Tinham muita sabedoria humana. Ellos tenían Eram muito mucha sabiduría sábios, humana, arrogantes, muito eran muy sabios, eran muy arrogantes, muy altivos. Vamos ver, Obadias, versículo Vamos, 8. vamos a ver Obadías. Obadias. Vai ser difícil Obadias. abrir esse livro, né, na Bíblia, né? Abdías, Capítulo só. Obadias, Abdías, versículo 8. Abdías, Não versículo 8, acontecerá Abdías naqueles dias, 8. diz o Senhor, que farei No haré que perecer perezcan os en aquel día, sábios dice de Jehová, Edom, los sabios de Edom entendimento do y la monte prudencia de del Esaú. monte de Então, a Esaú. característica de Esaú, a característica de Edom, Entonces la característica de ele se Esaú, de julgava Edom, muito sábio. Irmãos, ellos se eles- creen que son muy Esaú sabios. escolheu Esaú totalmente andar escogió pela totalmente árvore do andar conhecimento por do el bem, árbol del principalmente do lado do bem. conocimiento del bien y del Não há mal, nada errado. pero principalmente del lado del bien. No está errado buscar la sabiduría, pero está en el árbol equivocado. Gracias al Señor, Israel buscó el árbol de vida. Hoy nosotros elegimos el árbol de la vida. Nosotros no vivimos por la sabiduría humana, porque la sabiduría de Dios es mucho más sabia que la sabiduría de los hombres. Muy bien. Esto es solamente para que ustedes tengan una noción. Jacob representa a Israel, que aprenderá a vivir por la misericordia de Dios en los caminos de Abraham, volviendo al árbol de la vida. Por eso he insistido en no hacer nada mecánicamente. Hay que hacer todo por la vida, no por nuestra sabiduría humana. Nada puede tornarse un método. Necesitamos seguir al Dios vivo a través de su palabra viva, de una manera orgánica, viva. Bien, vamos. Capítulo 25, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio. Ah, yo ya leí esto, ya. Ya leí esto. Bueno, vamos, ya fue. Vamos, adelante. Probablemente Esaú era más fuerte. Entonces, él venció esta disputa de quién sale primero del vientre materno. Esaú salió primero, pero no salió sin lucha. Jacob luchó para salir primero, pero no consiguió porque era más débil. Y entonces, y Jacob, no contento con esto, lo agarró del calcañar a su hermano. Y cuando salió, eran juntos. Entonces usted ve cómo Jacob, él disputa todo el tiempo en ser el primero. Por un lado, no es bueno ser suplantador. Quiere sacar ventaja en todo y sacar a alguien para subir encima. No es eso, sino es el amor por la primogenitura. Es apreciado por el Señor. ¿Usted sabía esto? Usted puede tener el defecto que fuera, pero si usted ama la primogenitura, ¿qué es amar la primogenitura? ¿Qué es el amor a la primogenitura? Por ejemplo, usted está acá. Usted escogió la primogenitura. En este momento no está en su casa, no está en el mundo. Usted escogió oír la palabra del Señor. Usted escogió servir al Señor. Usted escogió crecer en la casa del Señor e edificar la casa del Señor. Todo eso es escoger la primogenitura. Jacob amaba la primogenitura porque él quería la bendición de Dios. Él quería las promesas que Dios le dio a Abraham. Hermanos, nosotros también queremos la bendición de Dios.
queremos las promesas que Dios dio a Abraham. Entonces nosotros escogemos la primogenitura. Y la lucha por la primogenitura marcó toda la vida de Jacob. Aunque Dios ya lo había escogido. Versículo 23, que dice así: y el mayor servirá al menor. Entonces Dios ya había elegido eso. Pero él quería luchar a través de su propia fuerza y sus medios de suplantador. Jacob necesitaba aprender que todo depende de la elección de Dios. Si Dios escogió, va a suceder. No necesita luchar por sus propias fuerzas. Ese deseo de querer la bendición de Dios, eso es apreciado por Dios. Ese corazón de amar la bendición de Dios y la bendición de Dios, esto es apreciado por Él. Pero usted no necesita usar sus medios de suplantador para obtener esto. Pero luchar sí. Luchar por la primogenitura. Esto Dios se agrada. Por eso, hermanos, no es a través de la propia capacidad, sino que es a través de la elección de Dios. Por lo tanto, Jacob necesitaba aún sufrir mucho. Él sufrió mucho hasta que Dios lo transformó. Lo transformó a través de muchos sufrimientos. Y por fin Jacob se tornó en Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Quién sabe? Príncipe de Dios. Abraham fue llamado de príncipe de Dios. Y Jacob fue transformado en un príncipe de Dios. Yo creo que estoy delante de muchos príncipes de Dios. Por lo menos ustedes están siendo transformados. Si ustedes aman la primogenitura, Dios los va a transformar a usted en príncipe de Dios y reinarán con Cristo en los 1000 años. Entonces, 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú era un cazador, hombre fuerte. Debe ser un hombre musculoso. Cazaba en el campo. Y Jacob quedaba en la tienda de su madre. Y era un hombre quieto. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Es muy interesante, hermanos, que aquí comienza a mostrar un poco la fase de Isaac. Isaac no tenía el mismo discernimiento que Abraham tenía. ¿Por qué Abraham tenía discernimiento? Porque Abraham andaba con Dios. Abraham conocía el corazón de Dios. Abraham era el profeta de Dios. Por la comunión que él tenía con Dios, todo lo que Dios iba a hacer, Dios le hablaba. Y Abraham era un profeta de Dios. Y Abraham tenía intimidad con Dios. Él conocía el corazón de Dios, pero Isaac no. Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que él amaba a Esaú? Él amaba a Esaú, ¿por qué? Él amaba a Esaú, ¿por qué? Porque comía de su casa. Él iba a cazar y traía comida y hacía algo rico, una comida buena para Jacob, para Isaac. Le quiero decir a los hermanos líderes, nuestro discernimiento, nuestro juicio no puede ser oscurecido cuando alguien hace alguna cosa que a mí me gusta de manera natural, nuestro gusto natural. Entonces, algunos líderes de la obra pueden ser tomados por el estómago, por un buen restaurante, que los hermanos lo llevan. Por ejemplo, yo voy a una región, y esa región
é uma região que, né, Es me una leva región sempre a comida gostosa, que levar para siempre me restaurantes lleva a bons, comer algo né, rico, a un buen restaurante. das coisas materiais, coisas boas da vida, irmãos, De las cosas buenas de la vida para eu y identificar a camuflar verdadeira situação da para região, yo para ajudar, identificar la verdadera eu estou situación de la prejudicando a región. obra do Senhor. Yo Vocês estoy entenderam? perjudicando la obra del Señor, ¿entendieron o no? Eu não posso ser Yo no puedo ser por sobornado natural por nada, que me tire o discernimento, nada que me tire o natural juízo. que me impida discernir y me Por exemplo, saque vou para el juicio lugar, justo. e os Voy a un irmãos daquele lugar lugar me bajulam y muito. los hermanos, Eu não estou dizendo que os del- irmãos me amam, me tratam muito bem. no estoy diciendo que los Mas hermanos me essa traten bajulação tan é outra bien, coisa. Me bajulam y los muito, hermanos na verdade, me para camuflar están situação tratando de errada. agradar mucho para E se eu não tiver camuflar una situación discernimento, equivocada cair en la nisso. región. Y E si vou yo no sair tengo discernimiento, caigo en eso. Y sem voy a saber o salir de ahí que sin está discernimiento, sin acontecendo, saber e lo o que Senhor realmente está consegue corrigir a aconteciendo. situação da região. Y el Señor no Irmãos, puede o homem corregir la de Deus, situación. o homem que Deus El usa, hombre de Dios, não pode cair el hombre que Dios usa no puede caer en el soborno natural de una comida o que me traten de agradar a través para obtener un interés particular. Somos hombres de Dios. Estamos aquí juzgando lo que Dios tiene que darnos un juicio correcto independientemente de lo que los favores que las personas nos hacen. Infelizmente, Isaac no tenía esta madurez, no tenía este discernimiento. Aún más, hermanos, Rebeca recibió palabras de Dios diciendo que había una lucha de dos reinos, de dos naciones, y que el mayor servirá al menor. Que Dios ya había escogido a Jacob, pero Isaac amaba a Esaú. Por otro lado, Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviéndose del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces Jacob quería de toda manera obtener el derecho de primogenitura. Yo no sé, yo ya estoy suponiendo que cada vez que Saúl salía para cazar, él hacía una comida rica, esperando la oportunidad para comprar de Esaú el derecho de primogenitura. Y aquel día, por fin dio resultado. Él hizo un guiso rojo. ¿Usted sabe lo que es un guiso? ¿Sabe lo que es un guiso? Alguien de origen portugués hace un guiso a la portuguesa o un guiso a la española. España tiene ese plato, donde se pone carne, chorizos, legumbres y cocina. Eso es un cocido, entonces un guiso rojo que Jacob hizo. Ahí llega Esaú cansado, con hambre, y ve una comida lista, rica. Entonces pide para comer. Y Jacob, experto, dice: ahora llegó mi oportunidad, no vas a comer gratis. Yo quiero que me vendas tu derecho a la primogenitura. Entonces dijo Jacob: te ruego que me des a... Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Cómo? Si fuese nada. Vendió el derecho de primogenitura de esta manera tan liviana. Así menospreció Esaú la primogenitura. Joven, ¿será que con cualquier cosa usted vendería su derecho de primogenitura?
Se alguém te chama para alguma coisa, Si alguien te llama para algo que a usted le gusta, ¿vendería tu derecho de primogenitura? Vamos a suponer, en la conferencia de tropas y capitanes, alguien te ofrece a usted pasar en este exacto momento de la conferencia, tener vacaciones en un hotel de lujo. ¿Usted perdería la oportunidad de venir a la conferencia y se iría al hotel? ¿Usted vendería su derecho de primogenitura? No venda su derecho de primogenitura por nada. El derecho de primogenitura es la cosa más preciosa de su vida y mi vida. Yo no quiero perder la bendición del Señor por nada. No quiero perder el cumplimiento de la promesa de Dios por nada. Yo no vendo mi derecho de primogenitura por la mejor cosa de este mundo. Yo no puedo vender de esta manera como Saúl hizo. Él hizo poco caso de eso y vendió su derecho de primogenitura de esta manera. Por eso, Hebreos 12, versículo 16 dice sobre eso. ¿Qué dice Hebreos 12, 16? Voy a leer el 15. Mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, fornicador aqui, essa palavra impura aqui é fornicador, ou profano, persona vulgar, común, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabe que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él perdió la oportunidad, vendió el derecho de primogenitura. ¿Usted quiere perder la bendición? Yo no quiero perder la bendición de Dios. El derecho de primogenitura, ahí está la bendición del Señor. El derecho de primogenitura, hermanos, hereda la bendición que Dios dio a Abraham en Génesis 12. Vamos a mirar rápidamente Génesis 12, versículos 2 y 3. Esta bendición no se puede perder. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hermanos, tenemos una bendición por donde vayamos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted quiere perder esta bendición? No venda su derecho de primogenitura por nada. Versículo 7. La bendición incluye entonces la tierra de la promesa y la descendencia. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, la tierra de la promesa está incluida en el derecho de primogenitura en la bendición. Si usted vende el derecho de primogenitura, usted perderá la tierra de la herencia, que fue en la promesa. Y capítulo 13, versículo 14 de Génesis. Y Jehová dijo a Abraham después que el oso se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur,
y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermanos, esta es la promesa de la tierra. Dios no prometió heredar esta tierra. Usted quiere perder esta bendición de heredar la tierra. No pierda. Explicaré un poco mejor aún. Y otro punto, hermanos, de la bendición, Dios quiere usarnos para restaurar el reino de Dios aquí en la tierra, restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Dios quiere hacer de nosotros reyes. Dios quiere hacer de nosotros príncipes. Por eso, Dios quiere darnos la realeza. Génesis 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y reyes saldrán de ti. Esto es parte del derecho de primogenitura. La realeza, reyes. Dios está produciendo reyes aquí entre ustedes. Entonces, hermanos, si usted no vende el derecho de primogenitura, usted heredará ¿qué? La bendición de Dios. Si usted no rechaza el derecho de primogenitura, usted heredará la tierra. Esa tierra usted heredará juntamente con Cristo. Usted va a heredar la realeza. Usted se tornará príncipe de Dios, un rey de Dios. Y por fin, usted se tornará sacerdote para servir a Dios. ¿Usted a qué sirve a Dios? Éxodo 19, ya leí varias veces. Vamos a mirar. Oh, Señor Jesús. Yo quiero correr siempre, pero tengo que parar. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y cuál es el resultado? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, esto es parte del derecho de la primogenitura, que usted herede la bendición, herede la tierra, herede la realeza y también heredar el sacerdocio. Usted hoy tiene el derecho de servir al Señor. Imagínese si en este momento usted venda su derecho de primogenitura y cae en este mundo. Usted perderá su sacerdocio. Usted está aquí para servir al Señor. Casa de adolescente está para servir al Señor. CEPEV es para servir al Señor. Como colportores, como valientes de David. Nosotros somos para servir al Señor. Ese es el sacerdocio. Sin embargo, debido a la degradación de los hijos de Israel, Dios entonces dio el principio de vencedores. La porción doble de la tierra fue dada a los hijos de José, a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Eso está en Primera de Crónica. Vamos a mirar rápidamente. Primer libro de Crónica, capítulo 5, versículo 1 y 2. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Estoy teniendo dificultad de encontrar. 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Entendieron? Rubén era el primogénito,
pero él contaminó el lecho de su padre porque se acostó con la concubina y perdió el derecho de primogenitura. Por eso no venda su derecho de primogenitura por nada. Y ese derecho de primogenitura recayó sobre José. Y José obtuvo 2 tribus para heredar la porción doble de la tierra. 2 tribus. ¿Usted quiere heredar la porción doble de la tierra? Usted tal vez no sepa ni lo que es eso. Les voy a explicar. La porción doble de la tierra. Todos que fazem parte do povo de Deus, Todos los que son parte del pueblo de Dios, de la iglesia, heredarán la tierra. Con el nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, todos heredarán la tierra. Pero solamente los vencedores van a heredar la tierra en el milenio. Esta es porción doblada. La porción doble. ¿Usted quiere tener la porción doble? ¿Usted quiere heredar la tierra en la eternidad o ya anticipadamente en el milenio? Yo quiero estar en el milenio. Recibiendo la tierra por herencia. ¿Verdad? Y el sacerdocio, que era para las 12 tribus, por causa del pecado de ellos, de aquella cuestión de adoración al becerro de oro, recayó sobre las tribus de Leví. Eso está en Deuteronomio 33, 8 al 11. No voy a leer. Y la realeza pasó a Judá. Está en Génesis 49. Vamos a ver, este versículo es importante. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Judá heredó la realeza, Leví heredó el sacerdocio, José heredó la doble porción de la tierra. ¿Y usted qué quiere heredar? Venda su derecho de primogenitura si usted no quiere nada de esto. Hermanos, yo no vendo mi derecho de primogenitura por nada. Entonces, semejantemente, debido a la degradación de la iglesia, el principio de vencedores prevalece. No todos van a heredar ahora la tierra, la realeza y el sacerdocio. Pero los vencedores heredarán la tierra. Mateo 5:5. ¿Cómo dice Mateo 5:5? Vamos a Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recibirán la tierra por heredad. Hermanos, los vencedores también van a tener realeza para gobernar sobre las naciones. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis 2, 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le dé autoridad sobre las naciones. Eso es realeza. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero. ¿Cómo usted quiere reinar sobre las naciones? Yo quiero la realeza. Y sacerdocio. Va a arrojar afuera su sacerdocio. Apocalipsis 20, versículo 6. Ahí ya una palabra para los vencedores. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo
y reinarán con él 1000 años. Usted quiere tener este sacerdocio sirviendo a Dios y a Cristo durante 1000 años antes que los demás. Usted quiere reinar con el Señor como rey, como un rey en el milenio antes que los otros, hermanos. Entonces hoy busque el derecho de primogenitura. Hoy nosotros elegimos servir a Dios. Oh Señor Jesús, aunque todos los santos heredarán la tierra en la eternidad, en el nuevo cielo y nueva tierra, eso está en Apocalipsis 21, versículo del 1 al 7, del 1 al 7. No voy a leer, voy a gastar mucho tiempo. Y todos servirán a Dios como siervos, capítulo 22, Apocalipsis, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Todos serán sacerdotes, pero yo quiero ser sacerdote, quiero ejercer mi sacerdocio antes, hoy en la iglesia y mañana en el milenio. Y reinarán con él, pero los vencedores participarán de la porción doble de disfrute de la tierra y la sacerdocio en la manifestación del reino de los cielos en el milenio. Bueno, oh Señor Jesús, al fin, para terminar, vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Oh, Señor Jesús. Romanos capítulo 9. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? Capítulo 9. Romanos 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Parece aquí que Dios aquí es parcial, porque Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Parece injusticia, parece injusto. Por eso Pablo dice aquí, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dígase a usted mismo ahora, ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué no otro? ¿Por qué Dios me colocó aquí para oír estas palabras? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí? Dios me amó. Por eso que el versículo 18 dice así, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurecen. ¿Por qué aquel otro endureció el corazón? ¿Por qué aquel otro endureció su corazón? Y el Señor me trajo aquí y me colocó aquí para servir al Señor. Hermanos, eso es misericordia del Señor. No se explica que Dios te escogió. Dios escogió a Jacob, ¿verdad? Pero por otro lado, eso parece algo muy de arriba hacia abajo, y de hecho lo es, porque aquí dice así, versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el otro? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra. Irmãos, graças a Deus, Deus nos fez Hermanos, gracias a Dios, Dios no hizo vaso para honra. perca esse direito de primogenitura. No pierda este derecho de primogenitura. Não saia daqui e até No a salga de próxima aquí conferência y hasta la próxima conferencia de tropas y capitanes, você tenha vendido o direito de primogenitura. usted venda su derecho de primogenitura. En otra conferencia usted ya no estará aquí. No haga Dá eso. valor. Dé A valor. escolha do Senhor. Da valor para la Eu elección estou del aqui porque Señor. Deus teve misericórdia. Estoy aquí porque Dios tuvo misericordia de mí. Deus teve misericórdia de mim. Tá? Dios tuvo misericordia de Mas, mí. por outro lado, eu só Pero por quero otro terminar lado, explicando, não vou explicar quiero muito. terminar Em explicando, no voy a 1 explicar Pedro, mucho. capítulo 1, En Pedro, capítulo 1, Primera Pedro capítulo 1, aqui diz uma coisa aquí dice para algo você entender um pouquinho melhor. que hace que usted entienda un poco mejor. Versículo 2. Versículo 2, Aqui diz que Aqui nós dice somos que nosotros eleitos. somos ¿Por elegidos. qué eu fui eleito? E o ¿Por outro qué yo não fui foi elegido Por que y el otro Jacó no fue foi elegido? eleito? ¿Por qué Esaú não Jacob fue eleito? elegido y Irmãos, Esaú os que no? são eleitos, Hermanos, los que son elegidos segundo son a elegidos según presciência la de Deus presciencia de Dios Pai. Padre. Deus Pai Dios elegeu você, Padre mas te ele é um eligió a Deus tão ti, poderoso, pero Él es un Dios tan poderoso antes de você nascer, que Él, ele já antes de viu que usted todo o nazca, seu currículo, ele já viu Él ya toda a vio história todo su da sua currículum, vida. ya vio toda la historia de su vida. Então, a eleição de Deus, Entonces, a escolha de la Deus, elección de Dios, também la tem elección tudo de a ver Dios, com su seu escoger de coração Dios, agora. tiene que ver todo eso con su corazón ahora. El corazón de Esaú no estaba ni ahí con la bendición de Dios. Estaba para saciar su hambre y sed. Si usted tiene esa actitud con la palabra de Dios, y usted no le importa la palabra de Dios, usted no ama la presencia de Dios, usted no ama ser trabajador de última hora que ya está por terminar y que va a traer al Señor de regreso. Usted no tiene encargo por eso. Entonces Dios también conoce su corazón. Y usted no será un vaso de misericordia. Pero si usted hoy ama la voluntad de Dios, si usted ama la palabra de Dios, si usted ama servir al Señor, Dios en la eternidad, antes del mundo, que el mundo exista, Dios ya vio ese corazón suyo. Por eso Él te escogió a ti. ¿Entendió? Él nos escogió y la elección es según la presciencia de Dios. Dios ya nos preconoció antes de existir. Por eso, hermanos, como es precioso tener un corazón como el de Abraham. Dios quiere su corazón, un corazón puro, íntegro, que ame al Señor, ame la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a ustedes. Que salgan de aquí como elegidos de Dios. Salgan de aquí como aquellos que no venden el derecho de primogenitura por nada. Ustedes luchan por la bendición de Dios. Ustedes luchan para reinar con Cristo aquí, en el milenio. Ustedes luchan para hoy servir a Dios, para que en aquel día sirvan como sacerdotes de Dios durante 1000 años y heredando toda la tierra. Dios los bendiga. Amén.